El tema que tenemos previsto abordar hoy es básicamente lo normal y lo patológico. Y a punto de partida de este tema, de la consideración de lo normal y de lo patológico, la idea que tuvimos fue introducirlos en el pensamiento de algunos filósofos, básicamente de dos, que en los tiempos contemporáneos reflexionaron a propósito de esto, ¿verdad? Reflexionar a propósito de lo normal y de lo patológico es reflexionar a propósito de la salud y de la enfermedad. Y cómo el concepto de salud y el concepto de enfermedad fueron variando, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Es un tema que tiene muchas raíces, que tiene muchas dimensiones, se le puede ver desde muchos aspectos y desde muchos ángulos. Se le puede enfocar desde el ángulo de la historia de la medicina, se le puede enfocar desde el ángulo filosófico, se le puede enfocar desde el ángulo estrictamente médico. Tiene muchas miradas. Como es un tema ciertamente complejo, vamos a tratar de hacer una presentación de este tema con la siguiente finalidad. En primer lugar, introducirlos en el tema para que ustedes después, en sesiones posteriores de este curso, puedan comprender mejor algunos temas que hemos incluido en el programa, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del poder médico es un tema que en algún momento del programa vamos a tratar y que sin una consideración a propósito de algunas reflexiones filosóficas que vamos a ver en el transcurso de esta sesión, quizás no se podrían entender bien. Pero vamos a tratar de que esta presentación sea una introducción para una mejor comprensión de otros asuntos que están en el programa. No siempre es claro lo normal y lo patológico. Distinguir lo que es normal y lo que no lo es. Fíjense en esa figura que está en la primera diapositiva, en la diapositiva de presentación, uno se podría preguntar si esa figura es normal o es patológica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes ven de qué se trata? Es una pintura muy conocida que hace unos años estuvo expuesta en una exposición de pintura que se hizo en la Rambla de Montevideo, ahí en Pocitos, y bueno, y se le puede ver, por supuesto, en otros museos, museos cerrados. La pintura representa a un abuelo, ¿verdad?, con su nieto, los dos extremos de la vida, la vejez, ¿verdad?, y la infancia. Pero ahí hay una figura que tiene aparentemente una imagen patológica. Fíjense en la nariz del abuelo. Eso yo no sé si ustedes lo han visto, no sé si se ve tampoco, en realidad yo no lo he visto. Eso creo que se llama rinofima. Bueno, ¿y eso es normal o es patológico? ¿Eso es una enfermedad o es una característica corporal? Yo estuve buscando algo, yo no tengo nada que ver con los rinofimas, estuve buscando algo y por ahí dice que eso se opera, pero que puede volver. Ahora, en realidad no es ninguna enfermedad en sí misma. ¿Qué dicen ustedes y qué dicen los profesores? ¿No es un signo así de una patología? Está asociada a una enfermedad. Bueno, pero fíjense que ya de entrada nomás tenemos algunas dudas acerca de si lo que vemos, si lo que diagnosticamos o si lo que tratamos es normal o no lo es. El doctor Turnes en la primera sesión dio una definición de salud, aparte de la definición de la OMS que todos ustedes conocen, dio esta de Villar y Capote, que dice que la salud es el estado que condiciona niveles de bienestar físico, mental y social, que permite desarrollar una actividad social económicamente productiva, que está condicionada en cada momento histórico del desarrollo de la sociedad,
que constituye un inestimable bien social y que su atención es un derecho humano fundamental. O sea, aquí vemos el carácter poliédrico de la salud, es decir, es un poliedro, tiene muchas caras y se puede abordar o se puede mirar desde muchos ángulos. Desde el ángulo del bienestar, desde el ángulo instrumental o utilitario, ¿verdad?, la capacidad para desarrollar actividades, desde el ángulo histórico, porque está condicionada, ¿verdad?, históricamente, y yo diría que está definida también históricamente, desde el ángulo del bien social y desde el ángulo de los derechos humanos en cuanto a su atención. ¿Y qué es la enfermedad? Hay muchas definiciones también de lo que es la enfermedad, pero básicamente hay dos visiones que en principio son contrapuestas. Una visión naturalista que afirma que una enfermedad es un desequilibrio interno que produce un impedimento o una disminución de una capacidad funcional. Es decir, existe un impedimento o una reducción en la capacidad de desarrollar una determinada función. Y vamos a ver cómo esta visión naturalista es la que ha imperado, ¿verdad?, y la que hoy está instalada como visión dominante o hegemónica y que se propone como objetiva y estadística. Es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Es decir, tratar desequilibrios y tratar de restaurar la normalidad. Y hay otra visión que podríamos llamar funcionalista o valorativa que define a la enfermedad como la incapacidad o ineptitud de lograr los objetivos que son necesarios y en conjunto suficientes para una mínima felicidad. Básicamente, las concepciones acerca de la enfermedad se reducen a estas dos visiones. Hoy, la enfermedad, que etimológicamente quiere decir infirmitas, o sea, no firme, el enfermo es no firme, es un ser vulnerable, la enfermedad la atendemos desde una concepción y desde un modelo biomédico. El modelo biomédico tiene estas características que están descritas allí. Primero, se basa en el individuo y reservamos básicamente a los epidemiólogos la consideración y el tratamiento de los aspectos vinculados a la salud y enfermedad de las poblaciones. Los epidemiólogos dicen, nosotros somos los médicos de las comunidades, pero nuestro accionar cotidiano se basa fundamentalmente en la atención del individuo. Se basa en una oposición tajante entre lo sano y lo enfermo, entre lo normal y lo patológico. Se basa en una escasa consideración al sufrimiento, ¿verdad?, como una vivencia subjetiva, y es lo que tratamos en algunas de las sesiones anteriores, particularmente en la última. Se basa, y sobre todo últimamente en que ha tenido mucho auge la medicina basada en la evidencia, se basa en el valor de la evidencia, ¿verdad? Se basa en la desviación de una norma estadística o de un determinado estado biológico, ¿verdad? Se basa en la etiología unicausal, fundamentalmente siempre estamos buscando la causa única, incluso frente, ¿verdad?, a un espectro de síntomas y de signos diferentes, tratamos siempre de reducirlo a una sola enfermedad y esa enfermedad a una causa única. Se basa en la tecnología y en la medicina basada en la evidencia, que es lo que en este momento predomina, es decir, el modelo biomédico se ha visto potenciado fundamentalmente por el ingreso de tecnologías altamente complejas y de alto costo, y eso ha tenido como respuesta en los últimos tiempos lo que pretendemos de alguna manera hacer aquí, y es tratar de que, si bien no buscamos desmerecer esos aspectos, tratar de ser celosos observadores de la subjetividad del paciente, del sufrimiento del paciente a través de narrativas vinculadas a la salud y a la enfermedad. Este modelo biomédico, que hoy es el modelo hegemónico, tuvo su origen fundamentalmente a mediados del siglo XIX con esta persona que todos ustedes conocen, Claude Bernard, que es el fundador de la fisiología. Que la consideración o que la definición de salud parta que tenga como punto de partida los trabajos de un fisiólogo ya quiere decir mucho, porque el fisiólogo se ocupa fundamentalmente de definir las funciones normales. De manera que la salud definida en base a la fisiología
va a ser una salud que define claramente cuáles son los parámetros estadísticos normales y la enfermedad como una desviación de esa normalidad. O sea que, en definitiva, el mismo origen del modelo biomédico, del modelo fundamentalmente biológico, apunta, ¿verdad?, a definiciones desde el punto de vista, desde el campo experimental. Pero el concepto de salud y de enfermedad fue variando a lo largo del tiempo. En la era paleolítica, la concepción del proceso salud-enfermedad era mágica, y en esta época los brujos y los sacerdotes tenían gran influencia en el diagnóstico, si se le podía llamar así, y en el tratamiento, si se le podía llamar así, de las desviaciones de la normalidad, de las desviaciones de la salud. Todo proceso anormal era atribuido a una causa sobrenatural, y el brujo y el sacerdote espantaban los malos espíritus o el demonio que producían las enfermedades. Ahí hay una concepción, ¿verdad? La concepción de lo normal y de lo patológico, de la salud y la enfermedad, fundamentalmente en base a causas sobrenaturales. Pero en la cultura griega se produce el inicio de la visión racionalista, naturalista y podríamos llamar científica de la medicina. Pero no solo de la medicina, también del cosmos y del hombre, alejada de la magia y de las supersticiones mítico-religiosas. En la sociedad griega la salud era el bien más preciado, entre otras cosas porque la salud se vinculaba a la belleza. Para los griegos antiguos la salud era un desequilibrio, una desviación de la norma, y la cura pasaba por un retorno a la naturaleza. El principal dios curador, ¿verdad?, era Asclepio o Esculapio para los romanos. Y es en el seno de esta cultura griega que tiene su nacimiento esta figura, Hipócrates, el padre de la medicina, ya lo vimos también en la primera sesión, que en definitiva desprende o desengancha la medicina de concepciones mágico-religiosas y atribuye el mantenimiento de la salud y atribuye la aparición de las enfermedades a causas naturales. Por ejemplo, el clima de una población, decía Hipócrates, el agua o los vientos favorables son elementos que pueden ayudar al médico a evaluar la salud general de sus habitantes. Y también allí nace cierta idea de la medicina preventiva que hace hincapié como casi únicos recursos de tratamiento en la dieta y en el estilo de vida del paciente. La medicina hipocrática se basa fundamentalmente en una filosofía general de la cultura griega de los 4 elementos, de los equilibrios y de los 4 contrarios y de los 4 humores. En la época de Hipócrates los griegos habían desarrollado este sistema interpretativo del mecanismo de producción de las enfermedades basado en la teoría de los 4 humores orgánicos, que se basaba en la teoría de los 4 elementos constitutivos de la naturaleza. Eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y los cuatro humores eran la sangre, la bilis amarilla, la flema y la bilis negra. Y eso incluso determinaba o clasificaba a la personalidad de los individuos en individuos flemáticos, melancólicos, coléricos o sanguíneos según cuál de los humores predominaba. 3 de los principios terapéuticos empleados por los médicos hipocráticos, por Hipócrates y su escuela básicamente, son estos, que también ya los vimos pero los recordamos. Muy importante, sigue siendo muy válido, el primum non nocere, es decir, no hacer daño. Es preferible no hacer nada a empeorar la situación. La terapéutica hipocrática trató siempre de favorecer sin perjudicar. Iba dirigido a todo el cuerpo enfermo y no a sus partes y se ejecutó siempre con mucha prudencia. El otro principio es que se debe ir a la causa de la dolencia y finalmente abstenerse de actuar ante las enfermedades incurables aceptando la inevitabilidad de los procesos fisiológicos. Pero no solamente Hipócrates en la cultura griega habló de salud y enfermedad. Indirectamente también lo hicieron Aristóteles y Platón. Aristóteles afirmaba que el alma y el cuerpo se enferman juntos e incluso hablaba de una psicoterapia basada en la palabra, en la catarsis verbal. Estamos hablando de cultura griega, estamos hablando de Aristóteles. Platón, ¿verdad?,
menciona las causas y origen de las enfermedades como resultantes del desequilibrio humoral, de las influencias externas, de las alteraciones del aire y de la desarmonía entre el alma y el cuerpo. Platón, como todos ustedes saben, vivía la dualidad alma-cuerpo, en el que el cuerpo y su salud tenían un valor relativo, secundario, ¿verdad?, frente a la patología o frente a la preponderancia del alma, y a veces llegó a ver el cuerpo como un objeto muy inferior al alma. Diego Gracia, un estudioso de la bioética fundamentalmente, dice que Platón es el verdadero inventor de la psicoterapia verbal, rigurosamente técnica, porque utilizaba la purificación del alma por medio de la palabra, o sea, a través de la catarsis verbal. Estamos hablando de cultura griega, estamos hablando de filósofos griegos, de esto nadie nunca nos dijo nada a nivel secundario, que estos filósofos indirectamente, ¿verdad?, nos estaban hablando de la salud y de la enfermedad. Y después tenemos a Galeno, la medicina basada fundamentalmente en Galeno persiste prácticamente hasta el siglo XVII. Galeno dominó el pensamiento médico durante todo ese periodo y ha sido considerada la obra de Galeno como la máxima expresión de la medicina antigua. Las enfermedades pueden ser debidas a la discrasia o desequilibrio en los humores, ahí tenemos otra vez la misma teoría, e hizo notar la importancia del conocimiento previo del enfermo en estado de salud, temperamento, régimen de vida, alimentación, época del año, condiciones ambientales, y recomendó un examen serio y detenido de todo el cuerpo. En la Edad Media la enfermedad consistía en un deterioro también de los humores. Seguimos, ¿verdad?, fundamentalmente en el mundo occidental, porque el mundo islámico tuvo otra concepción de la medicina y de la salud y de la enfermedad. Seguimos, ¿verdad?, bajo la influencia y la preponderancia de los humores. Esta pintura, que ilustra de alguna manera, ¿verdad?, la situación de la medicina durante buena parte de la Edad Media, una medicina basada en la superstición, ¿verdad?, y en la autoridad fundamentalmente de los preceptos religiosos, sobre todo de la Iglesia, es una pintura del Bosco que reproduce, no es un hecho, esto nunca se llegó a practicar en realidad, pero es la extracción de la piedra de la locura. Se creía que los locos, que los enfermos mentales, debían su condición al hecho de tener una piedra adentro de la cabeza. El Bosco hace esta pintura, que es una pintura muy interesante, que tiene mucha semiología, para burlarse, digamos, de las condiciones o de los grupos allí participantes. Allí hay un médico que en lugar de un birrete tiene un embudo, tiene un morral atravesado por un puñal, considerando o tal vez queriéndonos decir de que buena parte de la medicina que se practicaba en esos tiempos era realmente una estafa. El paciente nos está mirando a nosotros y se le está extrayendo teóricamente la piedra de la cordura, o mejor dicho, la piedra de la locura. Hay un libro ahora que salió con cuentos vinculados a estados mentales que se llama El libro de la cordura, es un libro argentino muy interesante. Allí tenemos al sacerdote que tiene en sus manos un recipiente de vino, y después está allí la religiosa que tiene sobre la cabeza un libro cerrado, lo cual también nos está queriendo decir o hablando de la ignorancia. Y este personaje, al que la leyenda atribuye el hecho de que en un momento un estudiante le preguntó qué libro le recomendaba leer para ser mejor médico, y dicen que dijo, lea el Quijote. Este personaje, que vivió en el siglo XVII, fue en la historia del proceso, ¿verdad?, de las concepciones acerca de la salud y de la enfermedad, el primero que divide a las enfermedades en agudas y crónicas. Las enfermedades crónicas son originadas por el régimen de vida del hombre. En las agudas, en cuya sintomatología predominaba la fiebre, intervenían la influencia del medio ambiente sobre la especie morbosa, es decir, sobre la causa, muy indefinida en esos momentos. Era la época
premicrobiológica, la localización del humor exaltado en la sangre, la constitución del enfermo y la mayor gravedad de los morbos agudos. Y en la época de Thomas Sydenham, médico inglés, es en la época en que primero se habla de la medicina social. Y allí empiezan a obtenerse logros importantes en salud pública y pasa a primer plano la idea de la prevención. Fíjense que estamos hablando del siglo XVII. ¿Por qué mostramos estas cosas? ¿Por qué siempre recurrimos a la historia? Recurrimos a la historia para demostrar que el resultado actual o el estado actual del conocimiento médico es el resultado de un larguísimo proceso de acumulación. Un larguísimo proceso de acumulación, donde si tomáramos toda la historia como un día, en realidad los grandes avances se habrían producido seguramente después de las 6 de la tarde o después de las 7 de la tarde. Y los grandes avances, ¿verdad?, según siempre dice el profesor Mañé Garzón, que es un ex pediatra y profesor de Historia de la Medicina, los grandes avances se produjeron a partir de la década del 50 del siglo pasado, es decir, de 1950, y que los grandes clínicos, decía Mañé Garzón, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX eran grandes clínicos porque eran grandes diagnosticadores, pero en realidad el arsenal terapéutico que tenían a su disposición era sumamente escaso. En realidad los grandes avances que permiten explicar el estado actual de la medicina y la conceptualización actual en muchas áreas de la medicina se produce muy tardíamente. Recuerden que recién en el año maravilloso, en el Annus Mirabilis de 1543, ¿verdad?, se produce la primera, lo que se ha dado o lo que se conoce como las primeras disecciones con carácter científico a partir de Vesalio. En ese año se presenta el libro de Vesalio. Esto para ver cómo de alguna manera nosotros no solo tenemos que, no nos tiene que llamar la atención solamente los cambios que han habido en los últimos tiempos a propósito del concepto de enfermedad y de salud, ¿verdad? Porque en realidad desde la definición de la OMS hasta nuestros días se han sucedido muchos cambios en lo que es el concepto de salud, sino que a lo largo de toda la historia la salud y la enfermedad fue conceptualizada, ¿verdad?, de manera diferente según la etapa histórica de que se tratara. Y en la época contemporánea, a propósito de la salud, de la enfermedad y de otros aspectos vinculados a la medicina, han habido algunos filósofos que nos han hecho pensar, que esa es en definitiva la responsabilidad de los filósofos, hacernos pensar y hacernos creer algo que es verdad, que siempre lo más difícil de interpretar, lo más difícil de conocer es lo evidente, es lo obvio. Como es obvio, como son obvias muchas cosas, les pasamos diariamente, cotidianamente por encima y no reparamos en la complejidad que tiene lo obvio. Precisamente este filósofo, Michel Foucault, que nació en 1926 y falleció en 1984, es un historiador de las ideas y filósofo francés, no habla acerca de lo obvio. Sabater dice que Michel Foucault no es propiamente hablando un filósofo, es un gran escritor, ¿verdad?, y un gran generador o paridor de ideas, pero no es propiamente un filósofo, porque los grandes filósofos de la historia se han referido en mayor o menor medida siempre a lo obvio. Pero no es el caso de Foucault, que desde ya me animo a decir, salvo que los compañeros aquí tengan otra interpretación, que la pueden tener, no es un autor fácil de leer. Este libro que está aquí, que es uno de los libros de Foucault, que se llama El nacimiento de la clínica, yo sinceramente no se los recomiendo, lo van a alargar a la tercera página. Es un libro extraordinariamente complejo. Creo haber intentado leerlo no menos de 6 o 7 veces hasta que un día apreté los dientes y digo, lo tengo que leer, pero Foucault es un personaje muy particular, de vida muy azarosa, ¿verdad? Y es complejo en su narrativa. Incluso si ustedes buscan en YouTube algún video en el que él personalmente hable, se van a encontrar con que el francés, que habitualmente es un idioma muy dulce y muy fluido, ¿verdad?, es un idioma duro en la boca de Foucault. Es duro hasta para hablar.
Foucault fue hijo, nieto y bisnieto de médicos. Fue una persona que durante su adolescencia sufrió de muchas depresiones y en 1984 muere, era homosexual, y en 1984 muere de SIDA. Es una de las primeras víctimas del SIDA. El SIDA cuyo virus fue descubierto por este personaje, Luc Montagnier, que además fue discípulo de su padre. O sea, una vida que también, en parte, lo que piensan los filósofos, lo que pintan los pintores y lo que escriben los escritores, en gran medida también puede, ¿verdad?, de alguna manera explicarse por la biografía, por lo que le ha tocado en la vida. Y no debe ser ajeno a eso que Foucault escribe estos y otros libros, ¿verdad?, vinculados a problemáticas muy contemporáneas. Fue un activista, pero no un activista político tradicional, de militar en un partido político, sino un activista por grandes causas, ¿verdad?, las causas de los presos, las causas de los enfermos mentales, las causas de los homosexuales. Y tiene algunos libros cuyos títulos ya dicen mucho de su pensamiento: Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, que fue el que vimos, cuya tapa vimos en la diapositiva anterior. Es un estudioso del poder. Hay un libro que se llama Microfísica del poder, que todos los entendidos dicen que es un libro extraordinario, pero es ininteligible. El poder es a este magnífico. Sí. Las palabras, exacto. Las palabras y las cosas, la arqueología del saber, la historia de la sexualidad, vigilar y castigar, el uso de los placeres y la inquietud de sí, que es el primer tomo de una historia universal de la sexualidad. Es innegable el aporte de Foucault a muchísimos campos del saber. Es un filósofo profundo, sumamente profundo, difícil de leer y de entender, pero sumamente profundo, que habla también de la medicina. Y habla de la medicina como lenguaje, habla de la medicina como óptica científica y habla de la medicina como relación interhumana. Y creo que en aras de hacer a esto productivo, nosotros deberíamos quedarnos con 2 o 3 ideas, o ustedes deberían quedarse con 2 o 3 ideas, que son básicamente la mirada médica y la microfísica o el micropoder, la microfísica del poder o el micropoder. Algunos conceptos sobre el poder y sobre la mirada médica. Creo que si nos quedamos con algún concepto sobre esos temas, seguramente, ¿verdad?, vamos a poder entender algo de lo que sigue. Foucault dice, en toda sociedad podemos distinguir un poder central. Vamos a simplificarlo para poder entenderlo, aunque si aquí hubiera algún entendido de Foucault probablemente nos expulsaría, pero vamos a simplificarlo para poder entenderlo. En toda sociedad existe un poder central, el poder del gobierno, el poder político. Pero Foucault dice, no es el único poder. Y cuando uno se rebela contra el poder, no debería rebelarse contra ese único poder, porque el poder tiene otras facetas. Él habla de una trama de poder microscópico, de una trama de poder capilar que atraviesa a toda la sociedad, que es el conjunto de pequeños poderes e instituciones situados más abajo del poder del Estado y del poder político. Foucault dice, no existe un poder, sino múltiples relaciones de autoridad, múltiples relaciones de poder, que se apoyan, que se articulan unas a otras y se manifiestan a veces de manera desenfadada y otras de manera sutil. El poder entonces no está pura y exclusivamente representado en el poder que nosotros hoy entendemos como poder central, como poder político, como poder del gobierno, como poder del Estado. El poder se encuentra difuso, deslocalizado, fragmentado, es ubicuo, impregna todas las relaciones sociales. Entonces, a punto de partida de ahí, de esa tesis, ¿verdad?, se pueden desarrollar una enorme cantidad de reflexiones.
Entre ellas, por ejemplo, ¿qué significa un cambio revolucionario? ¿Significa solamente, ¿verdad?, aplastar el poder del Estado o del gobierno de turno con la persistencia de esa red capilar de poder? ¿Eso realmente asegura un cambio revolucionario? Pero también nos hace reflexionar acerca de cómo funcionan esas redes de poder, ¿verdad?, capilar a nivel social. El hombre no es el representante del Estado para la mujer, poniendo un ejemplo. Para que el Estado funcione, es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación, relaciones de poder. ¿Por qué traemos este tema? Para que funcione la relación de poder entre el Estado y la sociedad, tienen que funcionar todas las relaciones de poder microfísicas en el microespacio, ¿verdad?, los micropoderes. Y lo traemos porque, en definitiva, nosotros en el consultorio, en el hospital, en la sala del hospital, estamos ejerciendo, ¿verdad?, una de esas relaciones de poder a través de la relación médico-paciente, ¿verdad?, y a través de la relación del médico, del estudiante de medicina, del residente, etcétera, con el enfermo. Nosotros formamos parte, según la concepción de Foucault, ¿verdad?, de esa red capilar de poder. Estamos ejerciendo poder. Como también Foucault se adentra en el tema de la locura y dice el principal poder de una sociedad, del Estado, de un gobierno, es el uso de la razón, y la principal contestación a la razón es la locura, ¿verdad? Entonces se puede decir que para Foucault la salud es la capacidad de adaptarse y someterse a los poderes disciplinarios. ¿Y qué hace la sociedad con los enfermos mentales, con los locos? Foucault dice, los encierra para clasificarlos, los encierra para estudiarlos, los encierra para anularlos. Le da la seguridad, el poder establecido, le da la seguridad a la sociedad de que esos diferentes, esos distintos, no van a estar, ¿verdad?, circulando por la sociedad, sino que van a estar encerrados en los manicomios. Y los que no se atienen a las normas disciplinarias, ¿verdad?, van a estar encerrados en las cárceles. Hay allí un concepto de lo que es normal y de lo que es patológico, de lo que es aceptado por la sociedad y lo que es una desviación de la sociedad. Es fácilmente entendible que los diferentes, ¿verdad?, están segregados porque son distintos, porque no son normales, ¿verdad?, o porque no se avienen a las reglas de la normalidad en el caso de los que transgreden la ley. Pero Foucault no solo habla del poder, sino que también habla de la mirada médica. Baudrillard, que es otro filósofo a propósito de Foucault, dice: la nueva tecnología médica aplicada al diagnóstico permite ver lo que antes era invisible, y habla de la época contemporánea. Lo que solo era perceptible por medio de los signos y los síntomas, pero que el ojo clínico no vería jamás. Hoy puede conocerse, y cada vez más, lo que antes solo era palpable, deducible, pero no visible. Es decir, ¿a propósito de qué Baudrillard dice esto? A propósito del análisis que Foucault hace de la mirada médica, de la regard, como dice él. Por supuesto que también habló de la humanización de la medicina o de la mirada médica humanitaria. Pero lo que fundamentalmente queremos dejar, digamos, como semilla para la reflexión, es que según Foucault la clínica es probablemente el primer intento desde el Renacimiento de formar una ciencia basada únicamente sobre el campo perceptivo y una práctica solo sobre el ejercicio de la mirada. Es decir, la mirada del médico hace hablar a algo que estaba allí pero que no era enunciable. Es decir, en realidad la mirada médica se detiene en la semiología de los síntomas y de los signos y hace hablar al cuerpo. Y eso no siempre fue así. Así como no siempre se conceptualizó a la salud y a la enfermedad de la misma manera, ¿verdad?, la tarea médica no siempre fue esa. No siempre se hizo hablar al cuerpo, ¿verdad?, de la forma y con el lenguaje con que se lo hizo hablar desde el nacimiento de la clínica. Ustedes y nosotros también tuvimos grandes profesores de semiología.
pero la medicina no siempre se practicó de la misma manera, se desviaba, se agarraba el camino lateral de la interpretación mágico-religiosa, ¿verdad? Como vimos en las diapositivas anteriores, o del arsenal terapéutico que estaba al alcance en ese momento, pero no había una mirada interpretativa, semiológica, sindromática, como hoy tenemos. Eso no siempre fue así en la medicina, y ese es, digamos, el concepto que a través de la arqueología de la mirada médica nos quiere dejar Foucault. Entonces, se habla de 3 etapas. Una primera etapa de la medicina en que la pregunta básica es ¿qué tiene usted? La segunda etapa, que es una etapa fundamentalmente anatómica o anatomopatológica, ¿dónde le duele a usted? Y algunos críticos, esto no es de Foucault, dicen que ahora estamos en la etapa de que la pregunta fundamental es ¿qué estudio se hizo? Entonces, en una época como la contemporánea, donde todo está relativizado y puesto en tela de juicio, ¿dónde se busca la certeza por parte del médico contemporáneo? Es la misma mirada semiológica, el semiólogo que hace hablar al cuerpo y que enuncia el conjunto de signos y de síntomas, agrupa sindromáticamente, es aquella mirada que persiste, por suerte, en muchos clínicos y en muchas clínicas de esta misma facultad. Aquella mirada es la misma mirada que hoy, donde han aparecido, ¿verdad?, a través de la tomografía computada, de la ecografía, del PET, de la resonancia magnética, han aparecido otros lenguajes del cuerpo, o mejor dicho, otras imágenes del cuerpo que se enuncian de distinta manera. Es decir, el incorporar la mirada, el incorporar la visión histórica de la mirada médica es, sobre este tema de la mirada médica, el gran aporte de Foucault. Y después tenemos este otro filósofo que ya es mucho más accesible, Hans-Georg Gadamer, es un filósofo alemán que falleció hace 11 años, que fue alumno de Heidegger y que una de sus obras, muy fácil de leer y se puede conseguir en cualquier librería, se llama El estado oculto de la salud. Gadamer nos pone en aprietos con respecto a todo lo que nosotros queremos hacer en la medicina de alternativo. Nosotros queremos hablar de la prevención, nosotros queremos hablar de la medicina social, nosotros queremos hablar de la anticipación de la enfermedad. Gadamer nos baja a tierra y nos dice, en realidad, si se quiere definir a la medicina, la forma más adecuada de hacerlo es definirla como la ciencia de la enfermedad. Y a punto de partida de ese enunciado, Gadamer nos va a decir por qué. La enfermedad es lo que aflora, es lo que se ve, es lo que se siente, es lo que se palpa, es lo que se detecta. Aflora como lo perturbante, como lo peligroso, como aquello con lo que hay que acabar. La salud, en cambio, es oculta. No puede, dice Gadamer, exagerando, ser objeto de la ciencia, porque la salud no se ve, no es objeto de estudio de nada, no se ve, no se puede describir. Nuestra experiencia científica y médica está orientada hacia la enfermedad. La salud no llama la atención por sí misma, dice Gadamer, es el silencio gozoso de la vida orgánica. Si la salud no puede medirse es porque se trata de una medida interior, de un estado interior, de equilibrio. Es como el corazón, que nosotros no lo sentimos funcionar. El aparato respiratorio no lo sentimos funcionar. Nuestros riñones funcionan sin darnos ningún aviso, ¿verdad?, de que funcionan. Gadamer dice la salud es eso. En definitiva, es un estado silencioso, es un estado oculto. Exagera para la polémica y dice que es oculto a la mirada médica, es oculto a la mirada científica. Entonces dice Gadamer, la salud es una experiencia subjetiva, íntima, intransferible, opaca a la mirada de los otros, misteriosa como la vida. Frente a todos estos aportes tenemos el enfoque antropológico de la enfermedad, el enfoque que nosotros de alguna manera queremos que ustedes consideren, no que se lleven, que consideren, que sepan que existe otra manera de enfocar la salud y la enfermedad. El sickness, el disease y el illness. El illness, ¿verdad? El disease, para hablar con un término inglés, es la enfermedad, es la dimensión objetiva. Tratar la enfermedad, tratar la disease, es lo que aprendemos a hacer,
básicamente durante la carrera médica. El illness es el padecimiento, lo que hablábamos en la sesión anterior y que la literatura muestra muy bien a través de la descripción de los pacientes. Y el sickness es la dimensión social de la enfermedad y del padecimiento. Es decir, difícil de explicar el término sickness, pero es en definitiva digamos, los pseudópodos sociales de nuestro propio padecimiento. Cómo la sociedad nos considera y nos ve. ¿Cuál es la repercusión social de nuestro padecimiento? ¿Cuál es la forma en que nos situamos nuevamente en el medio social cada vez que nos enfermamos y cada vez que padecemos? Y Gadamer dice, adentrándose, por supuesto, pese a que este libro es de la década del 90, adentrándose en lo que va a ser la preponderancia, ¿verdad?, de uno de los principios fundamentales de la bioética, que es la autonomía del paciente, dice que es en realidad tratar, frente a todo eso, frente a esa visión de la enfermedad, ¿qué es tratar? ¿Seguir una norma, una regla? Y dice, más bien consiste en hablar al otro de buen modo, en no importunarlo con algo, ni obligarlo a aceptar algo. Solo si se reconoce al otro como diferente, se le podrá orientar para que encuentre su camino. Ningún médico debería ser tan soberbio como para pretender dominar al paciente. Debe aconsejarlo y ayudarlo y sabrá que estará bajo su tratamiento hasta que se recupere. Terapia significa servicio. Vamos a dejar por aquí porque todo esto es muy denso y seguramente lo vamos a retomar a lo largo del programa, ¿verdad?, con otros ángulos, con otros puntos de vista. Simplemente, concepto de salud y enfermedad, sujeto a evolución histórica, muchos aportes de Foucault, pero fundamentalmente lo que nos interesa es la mirada médica, ¿verdad?, la mirada médica y la microfísica del poder. El aporte de Gadamer significa básicamente que la nuestra es una ciencia y un arte dedicados esencialmente a la enfermedad y que la salud es un estado gozoso de bienestar íntimo e intransferible, difícil de estudiar, ¿verdad? Y frente a todos estos, digamos, aportes, queríamos irnos a 2 o 3 grupos o 4 grupos de discusión con una pregunta y un caso para ver qué reflexiones les merece. Foucault dice en la introducción a ese libro que se llama El nacimiento de la clínica, dice, descubrir es aprender a ver. Entonces la primera pregunta que les hacemos a ustedes para que se la lleven a los grupos es, en esta época, ¿sigue teniendo vigencia la frase de Foucault que apuntaba a hacer visible lo invisible a través de la mirada clínica, es decir, de la mirada pura y exclusivamente semiológica? Para ustedes, ¿se puede seguir elogiando a la clínica a punto de decir, como se decía, que la clínica es soberana? Es decir, esa mirada médica, la mirada de la clínica, la que hace hablar al cuerpo a través de los signos y de los síntomas, ¿sigue teniendo vigencia? Les traigo a Foucault varias décadas posteriores para poder entender algo de lo que Foucault decía. Y este otro caso, que también es para que se lo lleven a los grupos, lo vamos a leer, a ver qué opinan ustedes o por dónde discurre el pensamiento de ustedes. Este es un diálogo casi real, podría reproducirse o no, ustedes dirán si esta es la norma o es la excepción, pero es un diálogo entre un médico y un enfermo que se conocen mucho. ¿Hace cuánto tomás la medicación para el colesterol? Creo que hace 3 años. ¿Sabés por qué la tomás? Para bajar el nivel porque estaba alto. Sí, pero ¿sabés cuál es el motivo? Grasa en sangre, problemas en las arterias. ¿Crees que tenés una enfermedad por la que tomás esta medicación? No. ¿Cómo se llama lo que tenés que hace que tomes una medicación? Colesterol alto. ¿Qué es el colesterol alto? ¿Es una enfermedad? Yo pienso que debe ser una posible enfermedad, un indicador, dice el paciente. ¿Un indicador de qué? No entiendo bien la pregunta, pero debe ser un indicador preventivo. O sea que tomás la medicación como prevención. Calculo que sí. ¿Sentís que te estamos enfermando por sugerirte que tomás
que tomes esta medicación? No. Pero alguna vez me dijiste que te molestaba tomarla. Sí, me rompe las pelotas. Quiero preguntarle hoy si tengo que seguir tomándola. Mi opinión es que hay que seguir, pero no es imprescindible. Si querés dejar de tomarla, dejás. Estamos haciendo prevención, no estamos tratando una enfermedad. Ah, está bien, entonces sigo. Las preguntas son, ¿qué se puede decir de este médico, de este paciente y de esta relación médico-paciente? ¿Esto es lo habitual en una consulta por este motivo? ¿Este es el diálogo que se da habitualmente entre un médico y un paciente a propósito de este tema, por ejemplo, colesterol alto? ¿Es raro esto o es frecuente? ¿Cuál es la mirada médica aquí? La mirada médica es siempre neutral e inofensiva. ¿De dónde sacó este médico la indicación de la atorvastatina o de otro fármaco hipolipemiante para tratar el colesterol alto? ¿De dónde la sacó? ¿De la práctica, de la medicina basada en la evidencia, de los tratados, de las revistas? ¿De dónde la sacó? ¿Hay aquí un estado oculto de la salud que se pretende tratar? ¿Esto es salud o esa persona está enferma? Esa persona no siente nada. Se hizo un análisis, tiene colesterol alto y el médico dice, opa, cuidado, vamos a tomar esta medicación. Pero llega un momento en que ambos se hacen preguntas. ¿Es una forma esta de ejercer el micropoder médico? Divídanse en los 4 grupos y discutan. Anótense las preguntas, ¿no? ¿Tienen un mapa? ¿Podemos prestar mapa? Hay una parte que se juega ahí que es difícil de interpretar con los cristos, no significa que no hayamos hablado del tema. Pero es como que hablamos también de es lo mismo, de que la actitud que tiene el médico en se apunta la el médico a saber qué es lo que, o sea, las creencias del paciente, o se apunta a eso, como decir, bueno, si vos no sabés, bueno, haz lo que quieras. Yo creo que quiso apuntar a las creencias del paciente, pero después que tuvo la creencia del paciente no supo manejarla, no supo decirle, mira, tenés esto, lo mejor para tratar la enfermedad es esto. Si no la trataste, te puede venir esto. O sea, como que quiso ver qué pensaba de la enfermedad, pero después no lo puso solucionar. Capaz se lo dijo de la mejor forma, pero no en realidad no van como lo dice o no, porque no sabemos. Pero es el hecho, como el resultado, que el paciente se quedó sin saber lo que tenía. Y termina siguiendo con el tratamiento, pero no sabe ni por qué, porque le dice el médico, pero porque confía en él, pero no, nada. Al resultado, para que te pones a pensar, en sí debe ser uno de los pocos médicos que le preguntan al paciente si sabe bien lo que tiene o... No, pero ¿de qué sirve preguntar si no le tiene? Pero ¿qué era el final de la conversación? Capaz que el final de la conversación era... También importa saber si la medicación que se realiza están aprobadas dentro de la clínica, dentro de la práctica médica, las intervenciones breves para explicarle a los pacientes qué le está pasando, qué está tomando. Y yo creo que hizo una buena práctica de preguntarle, bueno, qué le parece, por qué lo toma. Entonces, como y una le cosa dio, de pero no le pregunto y bueno, si no sabe y no le interesa, bueno, tal, lo pregunto y ya está. pero no le dijo, claro, no tómelo. te nada que él no lo haya explicado antes. ¿No qué? Que ese cacho de conversación no está segura que a ella no le hayan explicado miles de veces antes lo que tenía. Capaz Bueno, que pero nunca escuchó. Bueno, pero la idea es evaluar eso, porque si no, no tiene sentido. Está bien. La idea es evaluar ese pedazo, porque si no... En ese caso sí, pero tipo... Bueno, por ese criterio yo me imagino que la conversación termina de tal forma, el tipo cerró la puerta, se fue y tal, ya está. Pero la idea es evaluar lo que dice ahí, no lo que yo supongo que puede haber pasado antes de la conversación. Para bien y nosotros para bien y ustedes para mal. Imaginamos todo en realidad, no nos centramos solamente en el texto. Todos, tanto ustedes como nosotros. No, nosotros pensamos lo que dice ahí, lo que dice antes o después no me interesa. Nosotros evaluamos lo que decía el Bueno, texto. pero ¿cómo puede ser si después dice, bueno, señor, entonces ya que está tan equivocado, yo le voy a dar un pantallazo de lo que tiene? No, pero eso supones vos que dice ahí, no está escrito, o sea, en el texto.
Ahora, Claro, yo no supóngase- puedo interpretar una cosa que no está escrita. Ahora supóngase que nosotros le agregamos texto al texto, ¿no? Está ahí, le agregamos Una cosa que no está y escrita. decimos...